Hermanos, como todos los domingos, bueno, ahora los hermanos están apoyando, ya a veces ya no doy clases o predicación. Entonces, vamos a tener una clase esta mañana. Y hoy ¿qué día es hoy, hermanos? ¿Alguien recuerda? Domingo. Algunos dicen, esto no es controversia ni es un tema de discusión, solamente es un comentario, con todo respeto, no requiero de su comentario en este punto. Unos dicen que debe decirse, hoy es 1 de diciembre, que es lo más correcto, 1 de diciembre, porque si no, si decimos hoy es primero, entonces tenemos que decir mañana es segundo, luego tercero, luego cuarto y quinto. Entonces, que lo más correcto, los que saben de eso, dicen que es mejor, hoy es 1 de diciembre, no primero, los que saben de eso. Eso no es el tema, no se preocupe, ni le cuesta su salvación, mucho menos. Pero hoy tenemos un tema, hermanos, que sí tiene que ver, yo digo, vamos a tratar de hacerlo lo más corto, hermano. Solamente tengo 2 textos, o sea, 2 citas bíblicas aparte de lo que les voy a poner primero. Tiene mucho que ver este mes con los asuntos espirituales, sobre todo en los cristianos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque se va a desatar ya desde hoy, no sé qué día, ojalá y no sea domingo, no sé qué día nos toque oír el ruido de los que pasen aquí celebrando su tradición anual para esta fecha, las famosas peregrinaciones. Ojalá y sea el día de semana que les toque aquí, no un domingo, porque es un ruido, hermanos, pero normalmente es de tarde-noche, entonces no nos va a afectar. Pero desde hoy, desde este 1 de diciembre, si es lo más correcto, repito, decirlo así, se desata una serie de costumbres y tradiciones. Y a manera de introducción en mi clase, les digo que tenemos que aprender a hacer la diferencia entre costumbres y tradiciones que rompen los mandamientos de Dios. Si hay alguna costumbre que no afecta en el sentido espiritual al pueblo de Dios, pues no hay ningún problema. Pero si hay alguna tradición que rompe los mandamientos de Dios, quebranta los mandamientos de Dios, tenga usted cuidado. Y seamos sinceros, hermanos, seamos sinceros. De los que me escuchan, los que van a escuchar este audio, este video, y de los que estamos aquí en esta reunión, ¿quién pone arbolitos? ¿Quién pone arbolitos de Navidad en su casa? No estamos juzgando a nadie, Usted puede, si lo hace, vamos a ver qué enseña la Biblia. ¿Quién pone arbolitos en casa? Bueno, nadie. Bueno, ¿quién adorna su casa alusivo a estas fechas? Lucecitas. El hermano dice, el sincero, es lo que estamos pidiendo, sinceridad, no estamos juzgando a nadie. El mantel de Nochebuena, nada más. Hasta ahí. Y aparte de la comida. Ese es el problema. Bueno, entonces, hermana. Muchas veces, en mi caso, por decir, hace ya años anteriores, por mis hijos, mi marido decía, bueno, vamos a porque ellos le llamaban la atención lo del mundo, entonces sí poníamos incluso Santa Claus y etcétera, etcétera. Sí, hermana. Poco a poco yo y aquí no me va a dejar mentir Melanie, que poco a poco yo ya he dicho que eso no es correcto, nada más es más gasto, no debe de ser porque es tradiciones y ya y ellos, por ejemplo, el año pasado, vamos a poner arbolito, no. Ya bien. mi marido ya ha quitado también esa parte, gracias a Dios. Gracias por su comentario. Hermano
Luis le voy a decir ahora, ya no le voy a decir Javier, sino hermano Luis, por su apellido. Sí, ¿sí? Diga usted. No, pues en mi caso no, gracias a Dios, nací en la familia ya cristiana. No ha habido ese detalle, bendito Dios. Hermano Luis ya no me pregunta, él ya mencionó algo ahí. Hermano Milton. Sí, diga. Voy a dar la clase ahorita porque ya me mandaste un video. Ajá. Pero sí, No, o sea, no hablo sobre la clase o el video, sino hablo sobre, ¿pone usted arbolito? No. ¿Pone usted su muñeco ahí de Santa Claus o de nieve? Lucecitas. Hermano Lupe. Tampoco. Hoy no, mañana sí. Hoy no dice, pero mañana sí. Que no. Anteriormente sí, porque en primer lugar mi familia, posiblemente mi padre era católico de corazón y todo eso. Pero ahora en su casa, en su hogar, usted pone luces, pino, muñequitos, nada, hermano. Nada, absolutamente. Bueno, vamos entonces a iniciar la clase, hermanos. Voy a pedir su atención. Aquí lo importante no es lo que yo diga. Recuerden, no es lo que yo diga, sino es lo que enseña la palabra. Pero tenemos que tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, cuando Jesucristo empieza a predicar, empieza su ministerio y se encuentra una serie de personajes o de personas o grupos que le atacaban, Jesucristo deja marcado algo importante, que esto es lo que necesitamos no solo en Tabasco, sino a nivel mundial dentro de las iglesias de Cristo. ¿Qué enseñó Cristo sobre esto? ¿Qué es a lo que voy? No podemos querer colar el mosquito. ¿Y qué más sigue? Y comernos el camello. Repito, no podemos colar el mosquito y tragarnos el camello. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere? No podemos ser muy estrictos en algo que a veces diríamos tan pequeño, pero dejamos pasar algunas cosas más grandes que sí pueden causar mucho daño al cuerpo del Señor. Ahí es donde yo digo, tenemos que tener una mente muy ejercitada, muy abierta y muy atenta en lo que Dios enseña. Vamos a hablar en este tema de cuál es el significado de la Navidad, su origen, cuál es el origen. Y luego vamos a citar, válgame la redundancia, 2 citas bíblicas y ya con eso terminamos. Este video es corto. Voy a ponga atención, espero que se escuche bastante, para que se escuche hasta allá atrás. Ya le puse el audio. Vamos a ver, esperando en Dios que se escuche bien. Por no analizar el origen de determinadas tradiciones, sin darse cuenta, lo que muchos hacen es prestar culto a determinadas fuerzas ocultas que se esconden por detrás de fiestas y conmemoraciones paganas. Para hablar de la Navidad, nosotros vamos a utilizar 2 libros. Uno de ellos es la Biblia Sagrada. Y para aquellos que no creen en la Biblia, vamos a utilizar un libro de historia que usted puede conseguir en una biblioteca o en la internet. Para comprender lo que está por detrás de la Navidad, es necesario que nosotros regresemos al tiempo de Noé. Noé tenía un hijo llamado Cam. Cuando Cam lo vio durmiendo embriagado y desnudo, empezó a reírse de su padre, y corrió a contárselo a sus otros 2 hermanos, Sem y Jafet. Cuando Noé supo lo sucedido, maldijo a su hijo Cam, sus descendientes, y toda la generación tras él se volvió maldita. Cam, el maldito,
se casó con Semiramis. Para comprobar su existencia, Semiramis es la misma mujer del billete de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales en Brasil. También es la mujer de la Estatua de la Libertad en Nueva York. Cam y Semiramis generaron un hijo llamado Nimrod. Nimrod mató a su propio padre Cam. Y ahora viene lo más absurdo. Nimrod se casó con su propia madre, Semiramis. El tío de Nimrod, que tenía el nombre de Sem, lo mató. Su madre y esposa Semiramis esparció la mentira de que Nimrod no había muerto, sino que se había ido al cielo y se había transformado en el dios Sol. Preste mucha atención porque aquí es donde empiezan a aparecer los símbolos que son utilizados en la Navidad. Semiramis se embarazó y decía que era un regalo de los dioses, que era la reencarnación de Nimrod, pero en realidad era fruto de una traición, pues su marido e hijo ya estaba muerto. Entonces nació Tamuz, el día 25 de diciembre, y fue considerado como un dios, el dios Sol de los egipcios, babilónicos, griegos, persas, romanos y hoy de las SS, sociedades secretas. Tamuz murió durante una caza, probablemente por causa de un animal salvaje, y su cuerpo cayó sobre un tronco de árbol podrido. Su madre decía que de este tronco había nacido un pino todos los años. El 25 de diciembre era común que las personas llevaran un pino al interior de sus casas y lo decoraran con oro y plata, como símbolo de renacimiento de Tamuz. Las sacerdotisas ayunaron y lloraron durante 40 días y 40 noches la muerte de Tamuz al pie del pino, y al final de ese período, ellas agradecieron unas a otras haciendo intercambio de regalos, los cuales eran depositados a los pies de ese pino. Todos los años, el 25 de diciembre, era conmemorada la Navidad, nacimiento de Tamuz. Observe que no tiene nada que ver con el nacimiento del Señor Jesús. El origen de la Navidad, según la historia, viene de asesinatos, traiciones, incesto, mentira, etc. Una adoración a un supuesto Dios que nació el 25 de diciembre, fruto de un asesinato e incesto. Sigamos con la historia. Cuando los persas dominaron esa región, llevaron todas las idolatrías a Persia, incluyendo a los dioses Tamuz, Nimrod y Semiramis. El dominio enseguida pasó a los griegos, y ellos cambiaron solo los nombres. Los dioses pasaron a llamarse Zeus, Afrodita y Eros. Enseguida los egipcios dominaron y cambiaron los nombres también, pasando a llamarse Osiris, Isis y Horus. Ya en los tiempos de Jesucristo, el dominio era romano, y Roma cambió también los nombres. Pasaron a llamarse Venus y Cupido, cayendo la figura del Padre. En el siglo IV después de Cristo, el emperador Constantino, para agradar a los cristianos, que eran muchos en Roma, decidió oficializar el cristianismo como religión oficial de Roma. Y para agradarlos todavía más, él mezcló la fiesta más tradicional de los paganos con los nombres más conocidos por los cristianos. Tamuz y Semiramis pasaron a llamarse el Niño Jesús y la Virgen María. Así, la Navidad continuó conmemorándose como si fuera el nacimiento del Niño Jesús.
pero en realidad el homenaje es a Tamuz, el dios pagano. Y el culto al supuesto dios Sol sigue hasta los días de hoy. Se pone un pino en las casas todos los 25 de diciembre, adornado con globos que representa la muerte y el supuesto nacimiento del dios Sol, que en realidad es Tamuz. Se hacen intercambio de regalos hasta hoy, así como fue determinado por Semiramis en homenaje a su hijo. Existe un dicho que dice, contra hechos no hay argumentos. Nosotros le hemos enseñado a través de la historia la verdad. Cada uno toma su propia decisión. Vea lo que dijo el Señor Jesús. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Vamos a ir ahora a la base bíblica, aparte de los textos que citaron ahí. ¿Cuál es el origen o cuál es el significado de la Navidad? Es lo que estamos en este estudio. Todo tiene un contexto, todo tiene un contexto. Aquí podemos ahorita, de acuerdo a lo que vamos a leer en la Biblia, vamos a tratar de explicar, quizás no todo al 100%, pero sí todo lo que se ve en esta fecha de diciembre. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 2, Colosenses, capítulo 2, versículo 8, y le voy a pedir al hermano Luis que él nos lo lea, por favor. Colosenses 2:8, por favor, 2:8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. Gracias, hermano. A ver, ¿cuál es el origen? Vamos a tratar de a ver si algo se nos quedó. Está un poquito complicadito. ¿Dónde viene el origen de la Navidad desde el Antiguo Testamento? Desde Cam, hermanos. Desde Cam. ¿Qué es lo que usted aprendió de esto? Lo que usted haya captado, lo que usted se le haya quedado. Hermano Milton, lo que usted haya captado del video. ¿Dónde viene esto? O sea, el proceso. Está complicado, pero vamos a... Es como familiar, como no sé, una tradición falsa, o sea... Pero es conocido a los hombres por medio de las muertes que se ocasionaron ahí en ese momento. Bueno, ok. Hermano Elvis, ¿algo que recuerde, hermano, de ahí del video? Enfocado al video. Una maldición. Una maldición. A ver, ¿alguien puede explicar el proceso, hermano? Los nombres que vienen ahí, que salen a relucir. ¿Dónde viene el origen ahí? Que Cam se casó también con una mujer. ¿Cam es hijo de quién, hermano Luis? De Noé. De Noé. ¿Y de ahí qué viene? No, bueno, a ver, porque para que no nos enredemos. A ver, hermano Luis. Sí, A ver, primero. ahí según el video comienza la historia con Noé, los tres hijos, y de ahí Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet. ¿Y luego? El primero Cam lo encontró una vez Lo vio desnudo. y se empezó a burlar de Noé. Exacto. Entonces, cuando Noé ya estaba sobrio y se da cuenta de lo que hizo su hijo, Lo maldice. después como que lo De- destierra de ahí y toda su descendencia sigue maldita. Cam se casa con quién, hermana Sara? Semi es un nombre raro, no es muy común. No es semitas, ¿eh?
Semiramis. Nace un hijo llamado Nimrod. Luego de ahí, Nimrod, ¿con quién se casa? A su papá. A ver, Melanie, a ver, mata a su papá y luego con su propia mamá. Ajá. Tamuz, hermanos, hasta ahí llegamos, hasta ahí nos quedamos. Eso es importante ver el origen, porque de ahí viene todo el origen. De ahí, este Tamuz es el que le cambian el nombre y le llaman Baal. Ese va, no, o sea, ya la historia, ya no, nada, en el video no lo dice, pero cada cultura le ha cambiado el nombre al personaje. Y voy a decir algo que tal vez, bueno, nosotros no hay problema, pero los que escuchen el video o el audio, aquí en México se venera a una, con todo el respeto, a una señora. ¿Cómo se llama esa señora? Lupe, la Virgen María, que le cambian a Lupe, ¿verdad? Bueno, entonces, pero en otro país adoran a otra mujer, pero con otro nombre y con otra historia, pero siempre va relacionado a lo mismo. Así, desde el tiempo antiguo, desde el Antiguo Testamento, desde la historia, desde el registro de la historia, vemos a este Tamuz, pero en diferente cultura o diferente nación se le va cambiando el nombre. Es Tamuz, pero ya en los tiempos de este profeta que se deprime, ¿se acuerdan quién? Que se deprimió y se metió en una cueva, Elías. Entonces Elías, cuando defiende de Acab a Baal es el mismo Tamuz, pero le llaman ahí Baal. Entonces todo viene de civilización en civilización o de cultura en cultura, se le viene cambiando los nombres al mismo Dios con D minúscula. Por eso, hago un paréntesis, cuando yo veo que algún hermano en cualquier parte del mundo escribe, habla, o ustedes mandan al grupo Dios refiriéndose al Padre, yo les corrijo. Hermano, hermana, escribe Dios, si es al Padre, con D mayúscula. No lo pongas con D minúscula porque es un Dios pagano. Dice la Escritura, el Dios de este siglo. ¿Y cómo escribe la palabra y Dios? D minúscula, el diablo. Entonces, cuando usted se refiera al Padre, no diga Dios o no escriba Dios con D minúscula. No lo lea así. Tiene que ser con D mayúscula. Entonces, en cada cultura ha sido el mismo Dios con D minúscula, pero con diferente nombre. Con diferente nombre. Entonces, de ahí viene el origen, hermanos. Ahí viene el origen. Por eso, la Escritura dice lo que ya leyó el hermano, lo que dice la palabra en el 2:8 de Colosenses. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Esto es una tradición, ¿estamos de acuerdo? Es una tradición de los pueblos. No nos vamos a meter, nació Jesús el día 25 porque ese estudio ya lo hemos tenido y eso es para un estudio quizá posterior, pero ya hemos tenido el origen, si nació o no nació, de acuerdo a los calendarios que han habido, los cambios en los calendarios, el gregoriano y otros atrás. Entonces, aquí lo importante es el origen, hermanos. El origen no ha sido el propósito de Dios. Y explico algo. Ahorita les dejo que ustedes comenten. Explico algo. En diferentes culturas se adoraba mucho al Dios, al sol naciente. La cultura oriental. Entonces, para quitar toda esa tradición equívoca, introducen lo de el nacimiento de Jesús para la misma fecha, para quitar una cosa pagana y meter otra. Entonces, no se puede quitar algo malo y poner algo malo. No es conveniente para las culturas. Las estadísticas o la historia nos dice que eso no es así, no funcionan así las cosas, hermanos, no funcionan. Entonces, ese es el significado, si queremos ser estrictos o directos, de la Navidad. La pregunta ¿es lícito
¿Es lícito que un cristiano celebre la Navidad, hermanos? No. ¿Estamos siendo farisaicos o qué, hermanos? ¿Dios lo permite? ¿Habrá pecado? ¿No habrá pecado? ¿Hay libertad? ¿Cómo debe el cristiano, entre paréntesis, celebrar la Navidad? A ver, hermano. Dios nos dio libre albedrío, saber lo bueno y saber lo malo. Discernir. Discernir. Si nosotros estamos en la cosa de Dios, saber qué es bueno para Dios y qué es malo para Dios. No podemos servir a dos señores al mismo tiempo. Estamos bien a uno o cada una como el otro. Bien. ¿Alguien iba a decir algo por acá, hermano? ¿Iba a alzar la mano? Aquí nos dice claramente Colosenses de las tradiciones. En cierta iglesia que yo estuve, hermano, al finalizar todo esto se hace un acto de gracia. O finalizar el año, que Dios nos da bendiciones. Ahí vamos a llegar. Tiempo, ese hermano consideró que no es malo hacer esas famosas piñatas y que los niños pudiesen hacerlo en la casa de Dios casi, y que eso era para que si hiciesen los niños se rompieran la piñata. No sé si es bueno o es malo. Ok, ahí vamos a eso, porque lo que decíamos, no podemos colar el mosquito. ¿Hay algo más chico que el mosquito? No. Chaquiste. Vamos a ser más farisaicos, ¿qué les parece? ¿Qué les parece más farisaicos? No podemos colar el chaquiste, hermanos, y querer comernos. Hay algo más grande que el camello, que un dinosaurio, que una ballena, que un cachalote. En palabras no podemos ignorar lo que hay en el mundo. Sí, exacto. Ahora, es cierto, hermanos, o sea, ¿qué debe hacer entonces el cristiano al enfrentar esta situación? Número uno, en el hogar. En el hogar. La verdad, no les aplaudo porque no es bien visto eso dentro de las iglesias de Cristo, pero yo admiro a hermanas aquí y en varios lugares del país y de otros países que tienen esposos que no son cristianos, y voy a usar el término en el buen sentido de la palabra, cómo sutilmente e inteligentemente han sabido controlar a la familia y dominan al hombre que no es cristiano y a los hijos para que las cosas en casa se ofendan lo menos posible a Dios. Yo siento que ha de ser duro, no imposible, pero duro, complicado. Está rodeado de familia que no son cristianos. Está rodeado de un esposo, de hijos que no son cristianos, y no sé, pero ¿cómo le han hecho estas hermanas? No lo sé. Pero cuando yo veo a una mujer, a una hermana que, y no lo digo por ofender a nadie, hermanitas, por favor, a nadie, de que, y en el buen sentido, tienen al esposo aquí así, miren, que no es cristiano. Y como dice el mundo, tienen al esposo comiendo de su mano. Siéntate ahí. ¿Se siente? Párate. Anda, ponte ahí en la esquina y guarda silencio, por favor. Ahí está el hombre. Han sabido usar la inteligencia, los dones, los dotes, no sé cómo llamarle, para jalar al hombre. Y es cierto que quizá a veces no se han convertido por otras razones, pero de veras, ¿cómo controlan al esposo? ¿Cómo controlan al esposo? ¿Qué habrá ahí en la mujer, en el corazón? No sé, pero ¿cómo? Entonces ha de ser difícil, ha de ser complicado, no imposible. Entonces, el cristiano, ¿cómo debe enfrentar la Navidad? Para no pecar contra Dios. Recuerde lo que dice el salmista: contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y dice, en mi corazón, ¿qué cosa, hermanos? Decía David, he guardado tus dichos. En mi corazón he guardado tu palabra. En mi corazón tengo presente tus mandamientos con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para no pecar contra ti. Entonces siento, hermanos, que el cristiano, número uno, el cristiano debemos tener primero los dichos, la palabra, los mandamientos, la ley, como usted la versión que tenga o le guste, debemos tenerlo en nuestro corazón. Si eso, ¿por qué? Porque Cristo enseñó en el Nuevo Testamento, de la abundancia del corazón
habla la boca. En mi corazón, vamos a empatar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, en mi corazón. No en el corazón de mi esposo. No en el de mi esposa, no en el de mis hijos, del vecino, papá, mamá. No, en mi propio corazón he guardado tus dichos con un propósito, para no pecar contra ti. Y luego Cristo en el Nuevo Testamento enseña, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, no sé si ustedes han visto, no sé si ya le cambié, pero en mi perfil de WhatsApp pongo un cerebrito y en el estado le pongo, hablo lo que abunda en mi corazón. ¿Quiere usted ver cómo es una persona? Escúchele. De lo que más hable, de lo que más sobreabunda en su palabra, salga de su boca, de sus labios, lo que salga, esa es la persona. No hay más, no hay equivocación. Dios lo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que más sobreabunda en el corazón de una persona, hermanos, es lo que más va a estar hablando, va a hablar. Dios lo dice, no lo digo yo. Entonces, ¿cómo enfrenta el cristiano la Navidad? Lo que más, si en tu corazón, si en nuestros corazones, hermanos, hermanas, sobreabunda los dichos, las palabras, los consejos de Dios, no va a haber cabida para pecar contra Dios, no todo el año, pero especialmente caer en las tradiciones. Vamos al otro texto que yo les decía que hoy vamos a citar. Vamos a Mateo capítulo 15 y luego dejamos comentarios y terminamos. Mateo capítulo 15, porque estoy usando textos que ustedes conocen, solo para reforzar la palabra. Mateo capítulo 15, yo lo voy a leer, hermanos, capítulo 15, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra así, 15:1 de Mateo, 15:1 de Mateo, dice, entonces, Mateo 15:1, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, se acercaron escribas y fariseos, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Cuál era la tradición de los ancianos? Aquí lo dice.